Capacitación y desarrollo de los recursos humanos, Unidad Didáctica 4, Evaluación del proceso de capacitación de desarrollo. Con el énfasis que hay en la medición del impacto de la administración de recursos humanos, es crucial que el gerente evalúe el programa de capacitación. Básicamente, hay tres cosas que logran medirse: las reacciones de los participantes ante el programa, que aprendieron, si acaso, en el programa, y el grado en que su conducta en el trabajo cambió como resultado de ese programa. Al evaluar los programas de capacitación y desarrollo, los gerentes deben esforzarse en probar que son eficaces. Aunque dicha prueba es difícil de establecer, una empresa debe al menos calcular el efecto sobre el rendimiento para demostrar si la capacitación logró el propósito deseado. A pesar de los problemas relacionados con la evaluación, los gerentes responsables de la capacitación y desarrollo deben seguir buscando evidencia sólida de las contribuciones de la capacitación en el logro de los objetivos organizacionales. Evaluar la capacitación es básico y fundamental para lograr el desarrollo del capital humano, y es de esta manera como se logrará tener una retroalimentación cierta y útil para la consecución de los objetivos de aprendizaje que deben estar diseñados para cada persona dentro de una organización. Antes que nada, es importante señalar que la evaluación no es exclusiva de los procesos de capacitación y desarrollo o de los ambientes meramente académicos. En muy diversos campos se hacen esfuerzos por comparar situaciones a fin de observar posibles desviaciones y buscar opciones de solución. Entonces, es importante evaluar para poder tener juicios de valor que permitan retroalimentar, también validar y mejorar los procesos en los que se aplique esa evaluación, la cual debe estar y ser integral, es decir, tiene que abarcar la totalidad del proceso de capacitación. Y esto permitirá identificar el cumplimiento de los objetivos, las áreas susceptibles de mejora, identificar la eficiencia del personal, los recursos disponibles y también su aplicación, el análisis costo-beneficio y el desarrollo en el potencial del empleado. Estas son solo algunas de las muchas ventajas que tiene la evaluación de la capacitación. En cualquier ámbito, evaluar implica emitir un juicio de valor, contrastar una situación contra un modelo o bien indicar un diagnóstico con ciertos fines, y podría decirse que en el campo de la capacitación la evaluación es un proceso que se lleva a cabo de manera sistemática, también se sustenta en información válida sustentable y establece juicios de valor y también propone caminos de mejora. La importancia de la evaluación radica entonces en el juicio cuantitativo y también cualitativo que se hace acerca de algún fenómeno con la intención de llevar a cabo alguna acción para mejorarlo. Existen diferentes modelos acerca de las dimensiones de la evaluación. Sin embargo, aquí consideraremos como las dimensiones más importantes y en las que varias de las propuestas coinciden, y son las siguientes. La evaluación de reacción, que es la respuesta ante la formación y el aprendizaje por parte de los participantes. La evaluación del aprendizaje, que es la relación entre lo aprendido y los objetivos de instrucción plasmados en el programa. Y por último, la evaluación del impacto organizacional. ¿A través de qué? A través del análisis costo-beneficio. Y lo que resulta claro en las organizaciones es que la evaluación que se encuentra de manera más común en la organización es la que corresponde a la reacción de los participantes. El resto, en ocasiones, ni siquiera es conocido. Por lo cual, la evaluación se debe entender no solo como un instrumento para asegurar que la persona sea capaz de cumplir determinado trabajo, sino también para asegurar que en la organización
existan procesos de aprendizaje continuos. ¿Orientados a qué? Orientados a lograr los objetivos tanto de ella como del personal. Y para cumplir con este propósito se requiere de una transparencia en el formato y condiciones de la evaluación. El aprendizaje es, en última instancia, la decisión voluntaria de cada persona en la organización en la medida que los estándares de desempeño y conocimiento son transparentes y se contribuye no solo a la claridad de la dirección del aprendizaje del personal, sino también a optimizar los recursos dedicados a ello. Es necesario también que no se considere a la evaluación como más trabajo para los administradores del proceso, ya que si no se ejecuta adecuadamente, se puede convertir en una carga burocrática y muy costosa. Existen diversas propuestas para evaluar los efectos de los programas de capacitación. Sin embargo, es necesario señalar algunas condiciones necesarias para que la evaluación resulte efectiva. Y se debe considerar el tipo de organización de que se trate, así como los objetivos de la misma y de los puestos que la constituyen. Y es necesario por ello que los instrumentos de evaluación se diseñen en función de estos aspectos, ya que la eficacia de los mismos dependerá de su vinculación con las metas organizacionales. Las personas encargadas de la evaluación deben estar capacitadas para ello, buscando siempre el beneficio organizacional y dejando de lado la subjetividad y los intereses personales. Y antes de implementar el proceso, se debe tener claridad sobre las respuestas a algunas preguntas y que estas preguntas van a facilitar la labor y las acciones a seguir por parte de los responsables del proceso. Por eso es conveniente conocer claramente las respuestas a estas preguntas. Y las preguntas más comunes son: ¿por qué evaluar? ¿Cuándo se debe evaluar? ¿En qué niveles hay que hacer la evaluación? ¿Cómo hacerla esta evaluación? ¿Y a quién informar sobre los resultados de la evaluación realizada? La evaluación de reacción consiste en recabar información sobre las actitudes, sobre las impresiones y también sobre las percepciones que tienen los agentes implicados en los programas de desarrollo, y estos agentes son los facilitadores, los participantes y los coordinadores también. Esta evaluación se puede realizar tanto con respecto a cómo se está desarrollando o cómo se ha desarrollado un curso. Y se pueden perseguir distintos propósitos al evaluar la reacción de los implicados en una acción de capacitación. Todos irán encaminados a mejorar la calidad de la formación. Vamos a presentar una lista de los propósitos perseguidos con mayor frecuencia, y estos son: comprobar que el curso se desarrolla de acuerdo a lo que se planificó, a esa planificación ya establecida al inicio del proceso, como son la cantidad de horas, los contenidos impartidos, el calendario. También el otro propósito que se persigue es controlar la marcha del curso y corregir las posibles deficiencias en cuanto a la metodología adoptada o respecto a las actividades programadas o a los recursos utilizados. También detectar problemas y realizar los reajustes oportunos, como sugerir cambios en los métodos y en el material a emplear, o evaluar el grado de interacción facilitador-participantes, etc. Vamos a analizar algunos de los métodos más comunes para evaluar la reacción. Y algunos métodos son, por ejemplo, los métodos de escala. Dentro de las escalas existen varios tipos, como vamos a ver detallado en el gráfico, como son las escalas cuantitativas. Y en estas escalas cuantitativas pueden ser continuas, que es la respuesta que se puede dar en cualquier punto de un continuo. También pueden ser discontinuas, que son idénticas a las continuas, con la diferencia de la inclusión de puntos intermedios entre los puntos extremos de esa escala utilizada. O
las cuantitativas escala tipo Likert. La respuesta del individuo se da mediante una escala numérica a la cual se le atribuyen las propiedades de las escalas de intervalo, permitiendo, por lo tanto, la realización de análisis estadísticos más complejos. Otro modelo de escala son las descriptivas, que también pueden ser continuas o discontinuas. Las primeras es en las cuales cada grado de la escala se define por enunciados y uno para cada límite. Y los enunciados también deben describir las conductas capaces de definir las manifestaciones del criterio. Y las descriptivas discontinuas se atribuyen adjetivos a los distintos puntos del continuo. Otro modelo de escala son las escalas de diferencial semántico y se componen dos adjetivos y se evalúan mediante una escala tipo Likert. Y por último son las escalas simbólicas, que son muy parecidas a las discontinuas descriptivas, en donde los grados del criterio, en lugar de representarse a través del lenguaje escrito, se describen por símbolos. Vamos a hablar un poco de la evaluación del aprendizaje, y este tipo de evaluación detecta el grado en el cual los participantes captaron el contenido del curso relacionado con los objetivos instruccionales. Es un indicador del aprovechamiento académico, y el aprendizaje es el grado en que los participantes cambian sus actitudes, amplían sus conocimientos y también aumentan sus habilidades como resultado de haber participado en el programa. El aprendizaje ha tenido lugar cuando las actitudes han cambiado, el conocimiento se ha incrementado o las habilidades han aumentado. Allí, con estas actitudes o con estas reacciones, es cuando uno ve que el aprendizaje está siendo manifestado. Es importante medir el aprendizaje porque, a menos que uno o más de estos objetivos se hayan alcanzado, no se debe esperar ningún cambio de conducta. Y si evaluamos el cambio de conducta y no el aprendizaje, es muy probable arribar a conclusiones erróneas. Esta evaluación es mucho más difícil y lleva más tiempo que la de reacción. La evaluación del aprendizaje es más importante porque mide la efectividad del formador para aumentar los conocimientos o también para cambiar las actitudes de los participantes. Muestra su efectividad, si se ha producido poco o ningún aprendizaje, poco o ningún cambio de actitud, y puede ser esperado esto. Probar el conocimiento y las habilidades antes de un programa de capacitación proporciona un parámetro básico sobre los participantes, que pueden medirse nuevamente después de la capacitación para determinar la mejora. Y para ello se pueden utilizar diversas herramientas como lo es la observación o los test o las pruebas de desempeño, también las simulaciones, y también hay otras herramientas que se pueden poner en práctica. Los términos de evaluación formativa y sumativa han servido para distinguir entre la evaluación del proceso y la de los resultados correspondientes, y para resaltar la importancia de la primera por la gama de funciones que puede desempeñar durante el proceso de enseñanza de aprendizaje. Al igual que las funciones, se expande en cantidad y también en variedad, y los aspectos objetos de evaluación. La evaluación formativa es aquella que recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. Y se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, desde la fase de detección de la necesidad, de esas necesidades, hasta el momento de la evaluación final o sumativa. Y tiene una función de diagnóstico en las fases iniciales del proceso y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final. Cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas para la reorientación de todos los elementos que han intervenido en él.
Entonces, la sumativa tiene como objeto conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, considerada, se recibe también el nombre de evaluación final. Y este tipo de evaluación es la que generalmente se aplica en cursos orientados principalmente al desarrollo de competencias en el campo cognitivo. Las técnicas se definen como procesos y actividades realizadas por los participantes y por el facilitador con el propósito de hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes. Y estas pueden ser formales, informales o semiformales. Y varias técnicas descritas como semiformales o informales han sido ya explicadas en las unidades anteriores. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer, vamos a describir dos de las llamadas técnicas formales. Y una es la observación sistemática, y es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para evaluar y recoger información relevante sobre las capacidades y también sobre las actitudes de los estudiantes, ya sea de manera grupal o personal, ya sea dentro o fuera del aula. Y algunas herramientas más comunes para la observación sistemática son la lista de cotejo, que permite estimar la presencia o ausencia de una serie de características o atributos que son relevantes en las actividades o productos realizados por los participantes. El registro anecdótico, que es un instrumento que nos permite recoger los comportamientos espontáneos del participante durante un periodo determinado. Y este registro resulta útil como información cualitativa al momento de integrar datos y emitir juicios de valor. Y otra herramienta es la escala de actitudes, que permite establecer estimaciones cualitativas dentro de un continuo sobre los comportamientos, sobre los puntos de vista o también sobre las apreciaciones que se realizan a los capacitandos. Las estimaciones se ubican entre dos polos, uno positivo y otro negativo. Otra técnica formal es la de pruebas o exámenes tipo test. Y la mayoría de los estudiosos divide los test entre objetivos y disertativos. Los test objetivos son los planeados y organizados con ítems para los cuales las respuestas pueden ser establecidas anteriormente y entonces los puntos no son afectados por la opinión o juicio de los examinadores. Los test disertativos son aquellos que exigen respuestas para las cuales los participantes deben utilizar diversas formas de pensar, establecer relaciones o resumir datos o analizar informaciones, también sintetizar y juzgar. Entonces, las pruebas pueden ser con y sin consulta. En las primeras, como su nombre lo indica, permite al alumno la búsqueda de informaciones y estas pueden ser realizadas en la clase o en casa, en equipo o individualmente. Y las pruebas sin consulta no permiten esos procedimientos y a pesar de los cuidados específicos de cada una de este tipo de pruebas, el desarrollo de las mismas debe considerarse lo siguiente: el análisis de lo que se desea evaluar, la elección de los contenidos relevantes, la elaboración de las preguntas, la creación de la prueba, la elaboración de los criterios de corrección y la calificación, los análisis de los resultados con vistas al perfeccionamiento de los desempeños de los participantes y de la cantidad de las preguntas hechas. En muchas organizaciones se observa que la formación del capital humano es considerada como un lujo que puede permitirse solo cuando los negocios van bien, pero cuyo presupuesto se restringe o se suprime por completo cuando las cosas no van tan bien. Tal parece que muchos líderes entienden que la formación es un efecto de los beneficios en lugar de una causa de los mismos.
Otras veces aducen que las personas capacitadas se marchan a otras organizaciones y las razones de estas posturas adversas por parte de un sector no despreciable de muchas empresas e instituciones quizás se deba a la confusión entre lo que es un gasto y lo que constituye una inversión. Lógicamente, si se considera que la formación es un gasto, se tiende a reducirla, excepto en épocas de esplendor, mientras que si se considera una inversión, la tendencia será a fomentarla como fuente y causa de futuros beneficios. De aquí la importancia de contar con instrumentos para evaluar la relación costo-beneficio, así como de determinar indicadores que permitan a los jefes de las organizaciones reconocer los beneficios de los programas de capacitación y desarrollo de sus empleados. Cuando no se da formación, se producen costos de tipo económico, tales como baja productividad o baja calidad, mala atención al cliente, o se desperdicia materia prima, o se infrautiliza el equipo o la maquinaria. También se producen averías en las instalaciones y equipos, pero una avería causada por falta de pericia del que la maneja causará unos gastos que el contable anotará en la cuenta de reparación y conservación. Lo malo es que ese gasto no está originado ni más ni menos que por falta de formación y como tal debería anotarse en esa partida si existiera. Peor todavía son los costos sociales que la falta de formación acarrea, como es el ausentismo, la impuntualidad, el abandono del puesto de trabajo, los accidentes, las bajas, etc. Entonces, los indicadores deben considerarse en un programa de evaluación del impacto de la capacitación con el propósito de establecer la medición de la mejor manera posible y demostrar así a los niveles jerárquicos en la organización los beneficios de los programas de desarrollo. Los indicadores pueden variar dependiendo del tipo de organización. Como parte del proceso evaluador de las acciones, se considera necesario llevar a cabo el seguimiento, el cual implica conocer los recursos y su repercusión en el ambiente de la organización. El seguimiento es un proceso integral, dinámico y participativo enfocado a la obtención de información para la toma de decisiones en cuanto a la planeación de las acciones y también en cuanto a su retroalimentación, a su ubicación, al desempeño y desarrollo profesional del capacitando para determinar si su formación fue la requerida o no y por qué. Los aspectos a considerar en el seguimiento serán aquellos que tienen que ver con los recursos humanos, que tienen que ver con los materiales y también con lo financiero utilizados durante la realización de las acciones. La obtención de información significativa para una nueva planeación y operación de las acciones de la capacitación se obtiene utilizando diferentes instrumentos tales como el cuestionario o mediante el cual el personal capacitado proporciona datos acerca de los aspectos que intervinieron en su formación y la forma en cómo estos están siendo aplicados en la práctica laboral cotidiana, en la organización, en la efectividad, en la evaluación, en los intereses, etc. El seguimiento sistemático de los participantes dentro de su lugar de trabajo permite al administrador evaluar la efectividad de la capacitación, es decir, si utilizan bien sus nuevas habilidades, descubrir deficiencias que aún persistan en su desempeño y planear capacitación adicional o refuerzos dentro del trabajo. Además, cuando los empleados saben que un supervisor efectuará visitas de seguimiento, estarán más motivados para aplicar las habilidades que acaban de aprender. Las actividades de seguimiento son muy importantes y deben verse como una parte integral del programa de capacitación
y estas actividades han de planearse cuidadosamente por adelantado para asegurar los recursos suficientes en el presupuesto. Y cuando lo permitan, la situación, el seguimiento pueden llevarse a cabo como una rutina de la visita de supervisión. Después de las visitas de seguimiento, es buena idea preparar un informe y enviarlo a los miembros del personal que se visitaron, a sus superiores y también a los capacitadores. Entonces, analizar el desempeño profesional del personal capacitado es uno de los resultados que se obtienen con el seguimiento. También comparar el desempeño del personal capacitado con el que no ha sido capacitado, orientar la planeación de las acciones para su mejor operación o valorar las capacidades de las entidades responsables del programa, como son los recursos humanos y los recursos materiales, identificar necesidades no satisfechas o identificar condiciones actuales y las condiciones deseadas, como determinar los objetivos y determinar las metas a cubrir en la empresa.